Buenas noches, hermanos, bienvenidos a la clase de evangelismo. Esta clase es la correspondiente al domingo 29 de marzo del año 2020. Les tengo que recordar que ya estamos muy cerca de la finalización del primer cuatrimestre correspondiente al mes de enero, o más bien a los meses de enero a abril. Obviamente por la contingencia pues vamos a estar utilizando este medio para comunicarnos. Les voy a estar dejando tareas para que al final tengamos una evaluación coherente acerca de lo que hemos estado viendo en este curso. Me encantaría estar con ustedes de forma presencial, estarlos viendo y estar interactuando con ustedes, porque siempre la clase se retroalimenta cuando ustedes hacen preguntas y yo tengo la oportunidad de responderles. Y muy bien, hermanos, estamos recordando que la clase de la semana pasada, la clase que ya está en mi canal de YouTube, estuvimos hablando acerca del amor, lo que le llamamos la verdad del amor. Y yo les decía que cronológicamente es la primera verdad de las 5 verdades de la predicación del Evangelio. Ahora, quiero comentarles, hermanos, que pues esta clase tendrá que ser también breve. Estaremos analizando información en aproximadamente 20-22 minutos para que ustedes estén pendientes de esta clase. Lo manejaremos el día de hoy como el complemento acerca de esta verdad del amor. Y bien, quisiera comentarles como una forma de introducción que hay una herramienta que yo utilizo constantemente. Es una herramienta que tengo aquí en mi computadora. Y esta herramienta es una enciclopedia. Se llama la International Standard Bible Encyclopedia. Ya se las he comentado incluso en clase. Esta enciclopedia bíblica nos habla acerca de la definición del amor. Y les voy a mencionar la definición que maneja esta enciclopedia porque me pareció sumamente interesante y sumamente relacionada con el tema del amor y con lo que vamos a estar viendo acerca del amor en relación al evangelismo. Según la definición de esta enciclopedia, el amor es un intenso deseo y un interés activo y benéfico de bienestar por aquel, por aquella o por aquellos que amamos. Les voy a repetir la definición, hermanos. El amor es un intenso deseo y un interés activo y benéfico. Entonces, cuando nos habla de interés activo y benéfico, nos habla de una actividad en la que yo voy a hacer algo para demostrar el amor por la persona que amo. Entonces, es un interés activo y benéfico. Si realmente le quiero mostrar mi amor a una persona o a un grupo de personas, tengo que hacer cosas buenas. Y ahora un poquito más adelante en una definición, bueno, más bien cuando entremos al terreno bíblico, nos vamos a dar cuenta de qué manera esta cuestión de los beneficios, esta cuestión de la bondad, de la benignidad es muy importante para hablar del amor. Entonces, es un interés activo y benéfico de bienestar por aquel, por aquella o por aquellos que amamos. Entonces, ¿a qué se refiere esto, hermanos? Que primero vamos a tener que empezar a quitarle todo lo que no es el amor genuino. Primero que nada, hermanos, por esta definición de la enciclopedia, esta que les comentaba, nos damos cuenta que el amor no se trata de mí. El amor no se trata de mí, no se trata de llenarme yo de beneficios o de buscar primero los beneficios para mi persona, para mi alma, para mi cuerpo, para mi espíritu. Se trata de mis seres queridos. Mis seres queridos, obviamente los más cercanos, perdón, pues en este caso mi esposa, mis hijos, la familia Moreno Muñoz. Y pues después obviamente estará mi demás familia, mi familia en Cristo. Pero bueno, lo que entendemos por esta definición es que yo estoy de forma activa y benéfica buscando el bienestar de aquellas personas que amo. Entonces no se trata de mí, se trata de mis seres queridos. El Señor lo pone en estos términos. Si nos vamos a una definición bíblica, hermanos, el Señor lo pone en estos términos. Si queremos mostrar que en verdad conocemos la ley de Dios, si en verdad queremos mostrar que tenemos una relación
filial con nuestro Dios, que realmente podemos decir que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, es recomendable ver el amor desde el punto de vista de la palabra del Señor. Aquí quisiera que nos fuéramos a un pasaje que es bastante conocido, que está en el Evangelio de Marcos. El contexto de este pasaje, hermanos, es el contexto de muchas partes de los evangelios en los que vemos, nosotros vemos a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, constantemente haciéndole marcaje personal al Señor Jesucristo, tratando de sorprenderle en alguna palabra, en alguna frase que pudiera ser una trampa para que Él dijera algo y estas personas tuvieran de qué acusarle. Entonces, este pasaje no es una excepción con respecto a eso. Aquí, hermanos, estamos en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. El pasaje que yo quisiera que analizaran posteriormente en su casa es el pasaje del versículo 34 al versículo 40, pero nosotros vamos a leer solamente hasta el versículo 31 y vamos a hacer unas pequeñas reflexiones con respecto a esto. Dice, acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y vean la respuesta que el Señor Jesucristo les da y nos pone a reflexionar en cuál es el orden prioritario, a quién es al que debo de amar primero, hermano. Yo sé que ustedes están contestando ahí en su mente, están contestando en su corazón, están contestando de forma audible, que obviamente al primero que tengo que amar es a Dios, porque así lo dice con claridad el versículo 29. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el versículo 30 nos habla de cuáles son las características de este amor que le debemos a nuestro Padre Celestial. Dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y ahí no se nos tiene que olvidar, hermanos, que la persona que nos puso el ejemplo más contundente de este amor fue el mismo Señor Jesucristo, porque fue capaz de obedecer a su Padre Celestial cuando el Señor le dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y el Señor, el Padre Celestial, le dijo, tienes que entregar tu vida. Esta copa no vas a pasar, no va a pasar de largo de tu vida, de tu experiencia. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, está bien, yo te amo con todo mi corazón, te amo con toda mi alma, te amo con toda mi mente y te amo con todas mis fuerzas. Y como consecuencia de esto, voy a obedecer y voy a entregar mi vida para perdón de los pecados de todas estas personas que tú me has entregado. Entonces, hermanos, ese es el primer mandamiento, lo que dicen lo que le llaman los judíos el Shema Israel. Shema Israel es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y vean las características de nuestro amor hacia nuestro Padre Celestial. Tienes que amar al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y yo quisiera enfatizar la cuestión del alma, porque cuando hablas del alma, tú sabes que hablas de sentimientos, hablas de pensamientos y hablas de voluntad. Entonces, cuando el Señor el Señor Jesucristo te manda a amar a Dios con toda tu alma, te está mandando a amarle con todos tus pensamientos, con toda tu voluntad y con todas tus emociones. Y ahí es donde debemos de tener cuidado, hermanos, en el terreno de las emociones, porque las emociones son bastante volubles. Yo me puedo dejar convencer por Satanás de que el Señor no se merece mi amor. ¿Por qué? Porque ha permitido que entre el coronavirus al país, porque ha permitido que entre el coronavirus a nuestro planeta, porque está permitiendo situaciones económicas difíciles para México, para muchos de los países del mundo, porque estamos en una prueba bastante complicada, hermanos, y podríamos decir, bueno, el Señor no nos está demostrando su amor porque está permitiendo esta enfermedad, esta pandemia, y ahí Satanás podría realmente tratar de convencernos de que pues esto se ve muy bonito en el papel o se ve muy bonito en la computadora, que yo tengo que amar a Dios con toda mi alma, pero no lo puedo amar con mis sentimientos porque mis sentimientos me dicen que Él no me está amando porque se está metiendo en esta situación de una pandemia que en pleno 2020
nos está causando problemas, hermanos. Ahora, esta es la característica de nuestro amor. Pero vean, hermanos, perdón, hermanos, vean cómo en el versículo 31 viene el vínculo que nos va a relacionar con el evangelismo, con la materia que es la que nos considera a nosotros, porque dice, y el segundo es semejante. Decía anteriormente, este es el principal mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, etcétera. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Estos son los dos más grandes mandamientos, hermanos. Y en estos dos grandes mandamientos se resume la ley y los profetas, como lo dice otro de los pasajes de la palabra del Señor. Y yo quisiera que reflexionáramos en que para cumplir este mandamiento, este segundo mandamiento, el del versículo 31, de amar a tu prójimo como a ti mismo, pues es necesario que hagas un autoanálisis, una reflexión, que puedas estar pensando si verdaderamente tú puedes cumplir esto, porque hay personas a las que nos cuesta trabajo amarnos a nosotros mismos. Y si yo no amo mi cuerpo, si no amo mi alma, si no amo mi espíritu, si no me disciplino espiritualmente, si no tengo una buena actitud hacia mi cuerpo en relación a la alimentación, al ejercicio, etcétera, etcétera, si no tengo una buena cuestión en relación a mis emociones y constantemente estoy permitiendo que Satanás se apodere de mis emociones por medio de temores, por medio de maquinaciones, etcétera, etcétera, pues estoy demostrando que no tengo amor por mí mismo y por consiguiente va a ser complicado que yo ame a las demás personas. Mi amor va a estar constantemente nublado por situaciones de egoísmo, de soberbia, de vanidad, de orgullo. Entonces es bien importante que hagas un autoanálisis de forma constante y que estés recordando que sí te tienes que amar a ti para poder amar a los demás. Entonces es bien importante estar haciendo este autoanálisis. Obviamente no se trata del amor egoísta que me lleva a decir que yo soy el primero de mi vida, que yo soy el segundo de mi vida, que yo ocupo el primero, el segundo, el tercero y el último lugar de mi vida, y que todas las demás personas, incluido Dios, están fuera de mi esquema. Eso se le llama egoísmo, hermanos, pero no está mal que tú te ames a ti mismo, pero con una autoestima o con un razonamiento que te lleve a no mantenerte en los excesos. Es importante que nos estemos amando a nosotros mismos para que podamos cumplir el requisito bíblico de amar a las demás personas. Esto lo podemos ver de forma cotidiana, hermanos, de forma cotidiana. Nosotros como padres estamos dispuestos incluso, hermanos, yo no lo entendía esto cuando me lo decía mi mamá, yo no lo entendía cuando lo comentaba mi suegro, pero a veces estamos dispuestos incluso a ceder nuestra parte de los alimentos a nuestros hijos. Y se les antoja nuestra pieza de pan, se la damos a nuestros hijos. Y esto tiene que ver precisamente con esto, que yo me amo, pero también quiero mostrar que amo a los demás y que los pongo a ellos antes que a mí mismo. Y bien, esta sería una conclusión de esta parte. Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. Ahora, ¿cuál sería el amor según el apóstol Pablo, hermanos? El amor según el apóstol Pablo está en algo que en esta enciclopedia que le estoy comentando, hermanos, le llaman una oda al amor, una canción al amor. Si nos vamos al pasaje bíblico que está en 1 Corintios 13, es bien interesante cómo podemos ver la visión que el apóstol Pablo tenía acerca del amor. Y ahorita vamos a ver cómo realmente él cumplía todas estas características que imponía él a los corintios. Él a los corintios les decía, esta es la clase de amor que quiero que tengan los unos por los otros. Pero el apóstol Pablo no predicaba en vano, hermanos, porque él no predicaba solamente con palabras, sino predicaba de forma efectiva. Dice el versículo 1 de 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Un metal que resuena o un címbalo que retiñe, hermanos, es algo que tú golpeas, hace un ruido y ya después ya no tiene ninguna trascendencia. Mientras tú lo estás golpeando hace ruido, pero no sirve para otra cosa. Entonces a eso se refiere esta cuestión. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Obviamente cuando habla de las lenguas humanas y de las lenguas angélicas, está haciendo referencia a lo que él veía
o lo que él les platicaba a los corintios en lo que para nosotros es el capítulo 12, cuando les hablaba de cómo tienen que organizarse la cuestión de las lenguas, cómo tiene que organizarse la cuestión de que tiene que haber una persona que hable lenguas, pero tiene que haber un intérprete de esas lenguas, y si no, pues que mejor que se callen todos, ¿no? Si no hay intérpretes de las lenguas. Pero bueno, hermanos, el apóstol Pablo al final del capítulo 12 les dice, les voy a mostrar un camino más excelente. Y luego dice el versículo 2 de 1 Corintios 13, si yo tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí el apóstol Pablo nuevamente se está manejando la ironía, porque incluso nos damos cuenta cómo hace referencia a una información que nos manejaba el Señor Jesucristo, que decía que si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le podrías decir a aquel monte, trasládate al mar, y el monte te haría caso y se trasladaría al mar. Aquí lo maneja el apóstol Pablo una especie de ironía, que yo puedo tener profecía, puedo entender todos los misterios, puedo ser un experto en la Biblia, puedo ser un experto en la ciencia, en los conocimientos, en los misterios de la palabra del Señor, puedo tener toda la fe para trasladar los montes, pero si no tengo amor, no sirve absolutamente de nada. Y luego viene aquí una parte que me parece sumamente trascendente, porque ¿cómo podemos nosotros pensar que este pasaje se pueda aplicar a una persona que no tenga amor? Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y nuevamente los llevas a reflexión, hermanos. ¿Cómo podemos pensar que una persona que reparte sus bienes para dar de comer a los pobres, que tiene fundaciones, que está constantemente moviéndose alrededor del mundo, que invierte millones de pesos para darle de comer a las personas más necesitadas, o millones de dólares para darle de comer a las personas más necesitadas, podemos catalogarlo como una persona que no tenga amor? Pues sí, hermanos, a lo mejor el amor que tiene es el amor por sí mismo. A lo mejor es esa egolatría que lo hace a esta persona querer estar siempre en los medios de comunicación, que se hable bien de él, que se le diga, ay, qué buena persona eres, qué generoso eres, qué bondadoso eres. O a lo mejor lo hace por otro tipo de intereses, otro tipo de cuestiones, porque sabemos que cuando tú participas en una fundación, te hacen deducción de impuestos, ¿no? Entonces no sabemos exactamente esto, pero es un pasaje sumamente irónico que una persona que reparte todos sus bienes para dar de comer a los pobres, entrega su vida para ser quemada, su cuerpo para ser quemado, sea una persona que no tenga amor. Pero vean, hermanos, aquí se manejan las características del amor genuino, del amor verdadero, que es el amor en el que quiero yo enfatizar en esta noche. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Aquí, hermanos, yo los quiero llevar, ¿no?, a una nueva reflexión. Cuando nosotros recordamos lo que estuvimos viendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, verdaderamente, hermanos, verdaderamente el apóstol Pablo era una persona que tenía esta clase de amor. El apóstol Pablo no hablaba en vano, porque él realmente lo podemos recordar predicando en Listra, siendo golpeado, siendo apedreado, estando en la cárcel en Filipos. Lo podemos recordar viajando de un lado para otro, cuando se dio esa situación del naufragio, cuando iban camino a Roma. Podemos recordar que el apóstol Pablo siempre estuvo mostrando esta clase de amor, que dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Él soportó todo por amor primero que nada a los judíos, porque incluso en alguna ocasión recordamos cómo decía que pues él era capaz de entregar su vida en anatema. Él era capaz pues de recordar que su principal objetivo era que sus compatriotas tuvieran el conocimiento de la palabra del Señor, y que él era capaz de perder la salvación, porque eso estaba literalmente diciendo, perder la salvación con tal de que su pueblo fuera sanado, de que su pueblo fuera restaurado. Prácticamente como decía Moisés, arráncame de tu libro, Señor, con tal de que estos se salven. Él decía, Pablo utilizaba palabras semejantes. Pero, hermanos, entonces
Tenemos que recordar que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí no podemos poner, hermanos, el ejemplo de Pablo como el ejemplo más grande del amor genuino, sino tenemos que recordar que el ejemplo más grande del amor genuino es el amor de Dios, hermanos. Y esto lo podemos aunar no solamente con Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, sino sobre todo en este pasaje que dice en la carta a los romanos que aquel que no escatimone a su propio Hijo, ¿cómo no nos entregará con él todas las cosas? Y si el Padre Celestial te entregó lo más valioso que era su Hijo, ¿cómo no te va a dar los beneficios que tú estás necesitando? Si tú le estás pidiendo en este momento provisión para tu vida, si le estás pidiendo que la enfermedad no alcance tu casa, que no alcance a tu familia, que le estás pidiendo que esta pandemia del coronavirus desaparezca, el Señor por amor a ti seguramente va a cortar esta cuestión y va a mostrarte que así como en un momento determinado Él estuvo dispuesto a entregar la vida de su Hijo, también te va a dar con su Hijo todas las cosas. Entonces esta es la clase de amor que yo quiero que enfaticemos en esta noche. Este amor sacrificial, este amor en el que el Señor Jesucristo no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y escatimar significa, o más bien no escatimar significa que el Señor, nuestro Padre Celestial, te consideró a ti y me consideró a mí como más importante que a su propio Hijo. Y cuando el Señor le preguntaba que si era posible que pasara esa copa, Él le dijo, no va a pasar esa copa porque yo los amo tanto que estoy dispuesto a entregar mi vida por ellos. Entonces, hermanos, esa es la reflexión con la que le quiero dejar en esta noche. Con esta parte tomamos, o más bien con esta parte terminamos el tema acerca del amor. Vamos a estar viendo en las próximas clases la cuestión de la apologética, la vamos a ver con mi hermano Andrés. Vamos a estar viendo la cuestión de la apologética. Y en clases posteriores vamos a estar hablando acerca de los elementos que tenemos a nuestro alcance para la predicación eficaz del Evangelio. Por ejemplo, ¿de qué me va a servir tener este cuaderno para la predicación del Evangelio? ¿De qué me va a servir ver que una persona está leyendo un libro, ver que una persona está escribiendo algo con una pluma? Utilizar todos los elementos para la predicación del Evangelio, una botella con agua, una pulsera, etcétera. Entonces vamos a estar viendo en las próximas clases todas estas cuestiones de la predicación del Evangelio, hermanos, y la forma eficaz como vamos a estar utilizando los elementos que están a nuestro alrededor para la predicación del Evangelio. Yo les quiero agradecer que hayan estado en esta noche conmigo. Les quiero dar gracias por su perseverancia. Estamos en la recta final del cuatrimestre, pero les quiero pedir que no se desanimen. Yo les amo en el amor del Señor. Les agradezco esta noche y con eso terminamos el tema del amor, hermanos. Que el Señor les bendiga, que pasen muy buenas noches. Amén.